una persona en algún lugar de tu memoria a la que pudiste haber salvado. Y no me refiero a algo dramático, hablo de esa compañera que se sentaba sola y a la que nunca te acercaste, de ese amigo que se fue alejando mientras tú mirabas hacia otro lado, de la señal que estaba ahí, enfrente de ti y que apenas supiste leer años después cuando ya era demasiado tarde. Todos cargamos con un momento así, un instante pequeño en el que bastaba solo una palabra, un gesto o una mano extendida, y no la dimos. ¿Y qué pasaría si pudieras volver? No en un sueño, sino que realmente pudieras volver de verdad, regresar a ese momento exacto con todo lo que sabes hoy y esta vez hacerlo bien. Esa es la premisa de Erased, o mejor conocida en Japón como Boku Dake Gainai Machi, la historia de un hombre al que el tiempo le concede exactamente eso, la oportunidad de volver al pasado para evitar una tragedia, y que descubre en el camino que el tiempo no perdona a quien actúa solo, que la línea entre salvar una vida y perderla puede medirse en segundos, en miradas y en pequeños gestos de atención que casi nadie se molesta en dar. La historia empieza en 2006, en la ciudad de Chiba, Japón. Nuestro protagonista se llama Satoru Fujinuma, tiene 29 años y es un dibujante de manga fracasado que apenas sobrevive repartiendo pizzas. Desde el primer momento notas que algo lo separa del mundo. No entiende muy bien las bromas, casi nunca se ríe y parece alguien que nunca termina de abrirse. Sonríe cuando toca y dice lo que esperan de él, pero por dentro tiene una barrera que nunca baja, y debajo de esa barrera, aunque todavía no lo sepamos bien, hay un trauma del pasado que lo dejó así. Pero Satoru tiene algo que nadie más tiene, un fenómeno involuntario que se llama revival, que significa resurgir. A veces, sin aviso, el tiempo lo jala hacia atrás unos minutos o unos segundos, justo antes de que pase algo terrible cerca de él. No puede controlarlo ni invocarlo, simplemente ocurre. El mundo se congela y una mariposa azul cruza frente a sus ojos, y de pronto está en el instante anterior a la catástrofe. Para él, su habilidad no es un don, es una carga, algo que lo saca de su zona de confort y lo obliga una y otra vez a meter la mano en un mundo del que prefería mantenerse alejado. Un día repartiendo pizzas, su habilidad se activa, y Satoru termina desviando un camión cuyo conductor acababa de morir de un infarto. Lo aparta de un niño que cruzaba la calle, pero el golpe que se lleva lo manda al hospital, y ahí lo visita Airi Katagiri, su compañera de trabajo, que le dice algo que no esperaba escuchar. Siempre lo vio como alguien que no abre su corazón a nadie, que ni siquiera se ríe, pero que ahora lo ve distinto, porque acaba de arriesgar su vida por un desconocido. En esa misma plática, Airi le cuenta que trabaja ahí porque persigue un sueño. La palabra incomoda a Satoru, porque carga con la herida de su propio fracaso como mangaka, y trata de esquivar el tema casi a la defensiva. Le pregunta si no le da miedo contarle a la gente sus sueños, qué pasa si no se cumplen, pero Airi no tiene ese miedo. Le responde que si lo repite las veces suficientes, siente que algún día lo va a lograr. Entre ellos hay una diferencia enorme. Ella se atreve a desear en voz alta, y él dejó de desear, creyendo que contar un sueño es como prepararte para verlo perdido. Aquí vale la pena detenernos un momento en cómo está construido Satoru, porque su frialdad no es solo parte de la historia. Satoru mira el mundo como quien observa una pecera, con interés a lo mejor, pero nunca metiendo la mano en el agua. Y no es que no pueda sentir, es más como una forma de protegerse. En algún momento aprendió que acercarse a los demás duele, que abrirse puede lastimarte, y por eso levantó una barrera que casi nadie logra atravesar. En psicología, este patrón tiene un nombre, es la marca de estilo de apego evitativo, y ya lo hemos platicado en videos anteriores, típico de quienes aprendieron a no necesitar a nadie antes de que necesitar a alguien pueda lastimarlas. La persona evitativa sí anhela conexión, lo que pasa es que decidió en lo más profundo que anhelar es peligroso, y así se vuelve espectadora de su propia vida, presente en el cuerpo pero ausente de verdad. Por eso lo de salvar al niño del camión importa tanto. Por una vez Satoru metió la mano en el agua, y también por una vez alguien lo vio hacerlo. Pero todo cambia con la llegada inesperada de su madre, Sachiko, una exlocutora de noticias con un ojo agudísimo para los detalles. Un día salen juntos de compras, y en plena calle, a Satoru se le activa el revival. Le pide a su madre que lo ayude con la excusa de un mal presentimiento. Sachiko voltea y alcanza a ver de reojo cómo un hombre los mira fijamente mientras camina con una niña, antes de subirse a un auto y marcharse, dejando al niño atrás. En ese instante, Sachiko toma una foto del vehículo. Esa noche, Satoru la encuentra viendo las noticias. Informan de otro secuestro infantil, y ella suelta un comentario que casi pasa desapercibido, aquel viejo caso de secuestros de hace 18 años, que nunca se resolvió del todo. Esa frase reabre algo en Satoru. Hace 18 años, en su pueblo natal Hokkaido, varios niños fueron secuestrados y desvividos. El hombre que condenaron fue alguien que Satoru de niño le decía Yuki, que significa valor en japonés, un adulto amable que siempre lo animaba a ser valiente. Satoru nunca creyó que fuera culpable, pero nadie lo escuchó. Días después, Sachiko no puede quitarse una sospecha de encima. El hombre del auto la miró como si la conociera. Las piezas encajan en su cabeza hasta una conclusión escalofriante. Puede ser que el verdadero asesino nunca lo hayan atrapado, pero antes de poder contárselo a Satoru, alguien entra a la casa y la apuñala. Satoru, al volver del trabajo, encuentra a su madre desvivida en el piso, y en cuestión de segundos se convierte en el principal sospechoso. La policía lo intercepta y en su desesperación lo único que se le ocurre es salir corriendo, y entonces su habilidad se activa, pero no como siempre lo hace. Esta vez no lo lleva atrás unos minutos, lo lleva 18 años al pasado, hasta 1988, a su cuerpo de niño de 10 años, a su pueblo nevado
salvado de Hokkaido, semanas antes de que empezaran los secuestros. Satoru, con la mente de un adulto de 29 años atrapado en el cuerpo de un niño, entiende lo que el tiempo le está pidiendo. Para salvar a su madre en el presente, tiene que ir a la raíz, evitar los asesinatos de 1988 y detener a un asesino que lleva 18 años escondido a plena vista. Y la cadena empezó con una compañera de clase, la primera niña en desaparecer, Kayo Hinazuki. Cuando la observa, ve una niña silenciosa que se sienta sola, que no sonríe, con una expresión cerrada que ningún niño de 10 años debería tener. También ve los moretones que se asoman debajo de su ropa, ve cómo se encoge cuando alguien se le acerca. Sus propios compañeros son los que terminan empujándolo hacia ella, bromeando con que lleva un buen rato mirándola, así que decide acercársele, pero Kayo lo recibe con una frialdad total y lo rechaza. Después se topa con Kenya Kobayashi, el niño más listo del salón, mucho más perceptivo y maduro de lo que aparenta. Kenya le dice que le ponga especial atención a Kayo, que puede platicar con él de lo que sea y que debería leer las redacciones de la clase. Satoru capta la indirecta y lee la de Kayo, y justo ahí descubre lo que ella quiere, irse a un lugar donde no haya gente, ni dolor, ni tristeza, ni su madre. Y ahí Satoru termina de atar los cabos. Los moretones, el silencio y las horas interminables en el parque, esa redacción no es una tarea escolar, es casi un grito de auxilio. Hay una razón por la que el asesino de esta historia elige niños solitarios, y créeme, no es casualidad. Es una de las observaciones más perturbadoramente realistas de toda la obra. Pero si nos damos cuenta, Kayo no grita, no pide ayuda, no le cuenta a ningún adulto lo que pasa en su casa, porque simplemente no lo habla. Pero lo que sucede es que una persona sometida una y otra vez a un sufrimiento del que no puede escapar, termina por dejar de intentarlo. Incluso cuando la salida se vuelve posible, aprende en lo más profundo que sus acciones no cambian nada, que pedir ayuda no sirve, y que resistirse suele empeorar las cosas. Y Kayo es el ejemplo perfecto de esto. Su silencio no es porque sea fuerte ni rebelde, es a la conclusión que llegó después de aprender que el mundo no responde a su dolor, y esa misma rendición es lo que la convierte en un blanco. El depredador no busca a la niña fuerte rodeada de amigos, busca a la que ya aprendió que nadie va a buscarla. El maltrato que sufre Kayo en su casa y el estar indefensa frente al asesino no son dos problemas que estén separados, son el mismo problema en dos formas diferentes. Cada golpe que Kayo recibe en su casa la vuelve más dócil, más invisible y más fácil de borrar sin dejar rastro. Este tipo de pensamiento solo se puede revertir de una manera, con experiencias nuevas que contradigan las anteriores, momentos en los que la persona descubre que tal vez sí hay respuesta. Y eso es justo lo que Satoru va a tener que hacer, no decirle a Kayo que el mundo es bueno, sino demostrárselo acto por acto, hasta que ella empiece a creerlo. Y eso nos deja con una pregunta incómoda sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas Kayos hemos dejado pasar de largo porque era más cómodo no mirar? Con esa certeza encima, Satoru toma una decisión. Para evitar el secuestro de Kayo no basta con vigilarla, tiene que cambiarle la vida entera, sacarla de esa soledad que la convierte en presa. Le pide a su madre que le organice una fiesta de cumpleaños con la idea de poder invitarla. Al día siguiente la encuentra en el parque, donde se pasa las tardes enteras para retrasar lo más posible el regreso a casa, y por consecuente los maltratos de su madre. Él le propone que sean amigos, y Kayo otra vez lo desafía, le pregunta si está fingiendo sonreír, fingiendo preocuparse. Ella le dice que eso no lo soporta. Satoru le da la razón, le confiesa que sí, que quiere caerle bien a la gente, pero que es un inepto social, y que lo único que se le ocurrió en la vida fue intentar que todos le cayeran bien al primero, porque así fingir se vuelve mucho más fácil. Esa pequeña confesión revela la lógica del tipo de personalidad evitativo. Si el otro te cae bien primero, controlas la relación, bajas el riesgo de que te rechacen y así te proteges. Satoru no es un clínico, es alguien que aprendió a construirse de afuera hacia adentro, esperando que la actuación termine algún día para volverse real. Kayo le dice que ella tiene la sensación de que si sigue fingiendo el tiempo suficiente, al final va a terminar siendo verdad. Y en cierta parte tiene razón. Actuar una y otra vez como si sintiéramos algo puede con el tiempo moldear lo que de verdad sentimos. Al escucharla, Satoru entiende algo muy importante. Kayo funciona exactamente al revés que él. Él finge calidez para acercarse al mundo. Ella finge frialdad para protegerse de él. Pero detrás de ese escudo no hay una niña fría, sino una que finge serlo porque es la única forma que conoce para sobrevivir. Con esa comprensión, Satoru le entrega la invitación a su cumpleaños. Kayo se sonroja, le toca las palmas de las manos y le confiesa que últimamente se le hace más fácil platicar con él. Por primera vez demuestra que esa distancia que siempre mantuvo no era imposible de atravesar. Los días siguientes, Satoru continúa conviviendo con Kayo. En uno de ellos hacen una carrera de patinaje sobre hielo en la escuela. Satoru compite contra Kamada, un compañero que entrena a diario y que en el futuro está destinado a ganar el campeonato nacional. Mientras corren, Satoru piensa en todo lo que ese niño ha trabajado y decide, sin que nadie lo note, dejarlo ganar. Es un detalle bastante pequeño, pero muestra cómo es Satoru cuando nadie lo obliga. Alguien que cuando de verdad mira a los demás no puede evitar querer cuidarlos. Más tarde, intentando averiguar el cumpleaños de Kayo para poder invitarla a la fiesta, se mete a la sala de profesores. Ahí lo sorprende su maestro, Gaku Yashiro, un hombre agudo y observador, y la figura adulta más cercana que Satoru tiene en ese pueblo. Yashiro le enseña las fechas. Kayo y Satoru cumplen años el mismo día, el 2 de marzo, y le sugiere que lo celebren juntos. Este dato es clave, porque Satoru ya sabía que Kayo desaparecería un día antes del cumpleaños de ella. Esto gracias a los diarios del caso que leyó en el futuro,
Satoru. Esa misma tarde va a la casa de Kayo a visitarla, pero la encuentra tirada en el cobertizo cubierta de moretones. Su madre, Akemi, aparece con frialdad y le ordena que entre. Satoru, con la rabia desbordándose, le pregunta cómo se hizo esas heridas, y Kayo baja la mirada y miente diciendo que se cayó. Kayo no protege a su madre por lealtad ni por miedo a un castigo. Miente porque aprendió que decir la verdad no cambiará absolutamente nada. Cuando Satoru le cuenta la situación al maestro Yashiro, este admite que sospechaba del maltrato desde hace tiempo. Le dice que los servicios de protección de menores ya visitaron la casa, pero Akemi siempre se las arregla para estar fuera cuando ellos llegan. Solo queda esperar a que las autoridades actúen, pero ya sabemos que para cuando lo hagan va a ser demasiado tarde. Para el 1 de marzo, un día antes del cumpleaños, Satoru no se separa de Kayo ni un segundo. La busca temprano, la acompaña a la salida, pasan el día entero juntos. Su lógica es bastante simple: si siempre está con ella, el asesino no va a tener ni una oportunidad. Incluso en medianoche sale a vigilar su casa y no pasa nada. El 2 de marzo, el día del cumpleaños, todo sale bien. Yashiro le contó a los demás compañeros que Kayo también cumplía años, y entre todos le organizaron una fiesta sorpresa. Kayo recibe de regalo unos guantes de parte de Satoru y los agradece con una timidez bastante tierna. Y recuerda este detalle de los guantes porque va a ser muy importante para más adelante. Al despedirse, Satoru la acompaña a su casa y ella le entrega su bufanda y le promete que el día siguiente le va a dar su regalo. Pero al día siguiente, agotado por tantas noches sin dormir, Satoru llega tarde a la escuela. Kayo es la única que no ha llegado, y a pesar de todo, el 3 de marzo de 1988, Kayo Hinazuki ha desaparecido. Satoru se pasa 2 días sin salir de su casa. El maestro anuncia que Kayo se mudó con su abuela por motivos personales. La prensa se calla y 6 días después desaparece otra niña. Kenya, perceptivo como siempre, nota el patrón, y ese mismo día, pasando cerca de la vieja casa de Kayo, Satoru ve a Akemi tirando una bolsa de basura con una sonrisa. Adentro distingue los mismos guantes que él le regaló. El horror lo desborda, sale corriendo y su habilidad se activa, pero esta vez no lo lleva atrás, lo avienta de regreso al presente, a 2006. En el presente, Satoru sigue siendo el principal sospechoso del asesinato de su madre y termina escondido bajo un puente, pero algo ha cambiado en él. Ya no es el hombre desconectado del principio, se obliga a razonar. Su madre murió porque identificó al verdadero culpable. El asesino se llevó su teléfono y su bolsa para borrar lo que había descubierto. Quien lo encuentra es Airi. Contra toda lógica, lo esconde y le ofrece algo que no esperaba: confianza sin pruebas. Al mostrarle un folleto sobre el desvivimiento de Kayo, Satoru descubre que las fechas son distintas a las que recordaba. Su intervención sí cambió el curso de los hechos, aunque no lo suficiente como para poder salvarla. Pero esa diferencia es una grieta de esperanza. Significa que el pasado todavía se puede moldear. Airi le cuenta su historia. A su padre lo acusaron de robar un chocolate que nunca robó. Él se negó a admitir algo que no hizo. Lo suspendieron de su trabajo y sus padres se divorciaron. Airi aprendió en carne propia lo que cuesta que nadie te crea cuando dices la verdad. No quiere ser de las personas que se quedan calladas mientras una injusticia pasa frente a ellas. Después, cuando Airi está sola en su casa, recibe un mensaje desde el teléfono de Sachiko. Alguien se hace pasar por Satoru y le pide que se quede en su casa, pero de manera misteriosa, la casa se prende en llamas y Satoru corre a salvarla. Mientras intentan escapar, Airi le desliza su teléfono en el bolsillo sin que él lo note. Cuando lo revisa después, Satoru entiende todo. Lo estaban incriminando. Alguien seguía a Airi, y el asesino podría ser alguien mucho más cercano de lo que él podría imaginar. Satoru contacta al reportero que conocía a su madre. Este le revela los detalles escalofriantes del crimen de Kayo. El 3 de marzo, la niña recibió una golpiza de su madre, pero desapareció durante unas horas. Las botas de Yuki coincidían con las huellas de ese lugar, y por eso lo incriminaron. El asesino la metió en una cámara frigorífica y usó un spray para acelerar su muerte por congelamiento. El patrón es inconfundible y se repitió en otras ciudades. Desaparecen niños y se culpa a alguien que jura ser inocente, igual que ahora con Satoru. Investigando los archivos del caso en la computadora del reportero, Satoru descubre la lista de sospechosos reales, que era de apenas 5 personas, y descubre algo todavía más perturbador. A Hiromi, un compañero de infancia, también lo desvivieron para despistar a la policía. Como se parecía físicamente a una niña, el asesino hizo creer que atacaba tanto niñas como niños, y con eso logró quedar fuera del perfil real de los sospechosos. Después, cuando la policía los atrapa a él y a Airi, Satoru ve de reojo un hombre extraño entre la gente que los observa con una sonrisa, y abrumado, sin nada más a lo que aferrarse, grita con todas sus fuerzas pidiendo que su poder se active, y el destino, por una vez, le hace caso. Revival lo jala de regreso al pasado. Detengámonos en lo que le pasa a Satoru entre un intento y otro. Cuando Kayo muere a pesar de todos sus esfuerzos, Satoru no reacciona como alguien que simplemente falló, reacciona como alguien que perdió a una persona. Siente que pudo haber hecho más cuando el resultado dependía completamente de él. Lo interesante de esa culpa es que en lugar de paralizarlo, lo transforma, porque acuérdate de quién era él al principio, un hombre que se mantenía a distancia de todo y de todos precisamente para no sentir. La conexión con Kayo y el dolor de perderla rompen ese caparazón, y por primera vez en la obra a Satoru le importa algo más que su propia comodidad emocional.
Víctor Frank escribió que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en el que encuentras un sentido. Satoru encuentra el suyo. No quiere volver al pasado para limpiar su nombre o salvarse a sí mismo. Quiere volver porque la vida de Kayo vale la pena, igual que las de las demás víctimas, incluida su madre, y eso lo cambia todo. Al principio, Revival era una molestia porque lo arrastraba a involucrarse contra su voluntad. Salvar al niño del camión casi fue un reflejo, no una decisión de corazón, pero ahora por primera vez actúa porque a alguien importa. Porque una cosa es que te empujen a hacer el bien y otra muy distinta es tú elegirlo. Esta vez Satoru no improvisa, aprende de su fracaso, entiende que el problema no era solo el día del secuestro, sino todo lo que rodeaba a Kayo, su casa, su madre, todos esos factores que no había tomado en cuenta, y entiende algo más profundo, que no puede hacerlo solo. Y ahí entra Kenya. Le dice que antes lo veía fingir distancia, pero que ahora lo ve completamente distinto, más cercano, más presente, y entonces le pregunta quién es en realidad. Es como si Satoru hubiera cambiado de personalidad de un día para otro, y eso nos deja entender que Kenya sencillamente es un genio. Notó el cambio que nadie más vio, y resulta que Kenya también se había dado cuenta de la situación de Kayo hace tiempo, pero nunca supo cómo actuar. Cuando Satoru le confiesa que cree que a Kayo la van a desvivir, Kenya decide creerle sin dudar y le ofrece su ayuda. A partir del cumpleaños, Satoru empieza a actuar diferente. Su primer movimiento es romper la ventana del segundo piso de la casa de Yuki, esto para llamar a la policía y así fabricar una coartada sólida para esa noche. Su segundo movimiento es seguir a Kemi hasta una pasarela para alejarla de su hija, pero la rabia que trae contenida lo desborda y por un instante está a punto de aventarla por las escaleras. Kenya, que lo venía siguiendo, lo detiene y le recuerda que esas no son las maneras. Hasta ahora hemos visto un Satoru que ha aprendido a conectar, a cuidar y a involucrarse, pero aquí la obra hace algo más brillante. Nos muestra el lado peligroso de esa misma convicción. Cuando alguien concentra todo su ser en una sola persona, la frontera entre amor y la obsesión empieza a borrarse. Satoru ya no solo quiere proteger a Kayo, la necesita salvar, al punto de convertirse él mismo en el asesino para lograrlo. La causa noble empieza a justificar medios que la contradicen. Cuando una meta se vuelve la única fuente de sentido de una persona, la presión puede llevarla a romper los propios valores que la motivan, y así el fin empieza a justificar los medios. Quien frena a Satoru no es su conciencia, sino Kenya, un amigo, y otra vez la obra insiste en lo mismo. A solas, Satoru se habría perdido. Es el vínculo, la presencia de otro, lo que lo mantiene siendo quien quiere ser. No basta con tener un buen objetivo, hace falta alguien que te recuerde quién eres cuando ese objetivo amenaza con consumirte. Cuando retoma la cordura, Satoru cambia de estrategia. Si no puede alejar a la madre, va a alejar a Kayo. Cuando la está llevando a casa, le pide algo insólito. Le pide permiso para secuestrarla. El plan, preparado con suministros que Kenya consiguió, es esconderla en un autobús abandonado y pasar ahí las noches. Pasan varios días y durante el día también llevan a Hiromi Sugita, la segunda víctima potencial del asesino. La idea es que Kayo aparezca como desaparecida, para que los hechos del día del secuestro no se puedan repetir. Pero una noche, mientras Kayo duerme, entra un desconocido al autobús, deja una mochila y se va sin decir nada. Al día siguiente, Kayo le da su regalo de cumpleaños atrasado a Satoru, unos guantes de invierno, y menciona que alguien vino la noche anterior. Al abrir la mochila encuentra cinta adhesiva, cuerdas, unas botas y un spray. Los niños no entienden qué es todo eso, pero Satoru sí. Son las herramientas que iba a usar para asesinar a Kayo, y comprende algo aterrador. Ese autobús es el escondite donde el asesino guarda sus instrumentos, así que no se pueden quedar allí. Sin poder explicar del todo la verdad, usa como pretexto que entró alguien extraño y decide cambiar el escondite. El plan B es llevar a Kayo a su propia casa, y funciona. Sachiko lo recibe con ese instinto de madre, como si ya supiera que iban a llegar con ella. Esa noche, Kayo duerme en casa de Satoru. A la mañana siguiente van a la casa de Kayo. Akemi lo recibe furiosa, pero Sachiko la exhibe. Akemi nunca se molestó en buscar a su hija durante los 3 días que estuvo desaparecida. Acorralada, la madre ataca a Sachiko con una pala, pero Kayo se mete en el medio, abraza a su madre y la empuja, salvando a Sachiko, que solo se lleva un pequeño corte en la frente. Y ahí, observando toda la escena, están los asistentes del centro de atención de menores. Confirman que Akemi llevaba tiempo ignorando el servicio y que al no haber buscado a su hija durante 3 días, Kayo va a pasar a custodia del estado. Interviene entonces la abuela de Kayo, la madre de Akemi. Se disculpa por haberse distanciado, y ahí se nos revela la raíz del maltrato. Akemi sufría maltratos de un novio, y al cargar sola con todo ese dolor, se desquitaba con Kayo. Esta revelación no justifica para nada a Akemi, pero la humaniza. La obra hace algo importante al incluirla. Muestra cómo el maltrato se transmite en cadena. El dolor que no se atiende busca dónde descargarse, y casi siempre encuentra al más débil. Akemi fue víctima antes de ser victimaria, pero es gracias a Satoru y a su madre que la cadena de maltrato se rompe. Kayo se va a vivir con su abuela y le agradece a Satoru con todo el corazón. Y después de todo lo que vimos, todo lo que pasó y todo lo que sufrieron, lo logró. Por fin salvó a Kayo y le dio un futuro para poder vivir. Al día siguiente, Yashiro se lo confirma y lo felicita por todo el apoyo que le
le dio a Kayo. En algún momento le pregunta si escondió a Kayo en su casa, pero Satoru responde que no, que fue en el autobús cercano a la escuela. Ahora el objetivo de Satoru es Aya Nakanishi, otra de las víctimas que estudia en otra escuela. Mientras piensa cómo acercársele, pasa el tiempo con Hiromi, la segunda víctima, juega con él y lo acompaña todos los días hasta su casa, para evitar cualquier situación en la que lo pueda acorralar. Una noche, después de llevar a Hiromi a su casa, se encuentra a su madre agotada de cargar demasiadas bolsas de mercado. Mientras la ayuda, el maestro Yashiro aparece en su auto y les ofrece llevarlos. Durante el camino, Satoru le pregunta al maestro cómo acercarse a una niña que no conoce. Satoru ve a Yashiro como una figura importante, casi como un padre, y por eso le pide el consejo. Yashiro le responde que para lograrlo, él les bajaría la guardia, las impresionaría con sus habilidades hasta ganarse su confianza. A Satoru le parece raro, y en eso nota algo que sobresale del cajón del auto. Intenta abrirlo y Yashiro le dice que no. De ahí sale curiosamente un montón de caramelos, que irónicamente sería una buena forma de atraer a niños para ganarse su confianza. Nervioso, Yashiro le dice que lo cachó. Desde que dejó el cigarro, los caramelos se volvieron su sustituto. Al día siguiente, Satoru acompaña otra vez a Hiromi, y Kenya nota que está repitiendo el mismo comportamiento que tuvo con Kayo. Le dice que vio su desesperación por salvarla, pero que aunque ella ya esté a salvo, lo nota extraño, como si todavía pudiera pasar algo. Después investigan unas huellas cerca del autobús. Al entrar descubrieron que todas las cajas y la mochila desaparecieron, y ahí Satoru les confiesa parte de la verdad. Cree que lo que había en esa mochila eran herramientas de un asesino que ataca a niños de su edad. No puede explicarles cómo lo sabe, pero al ver la mochila entendió que ese era el lugar donde el asesino escondía sus instrumentos. Les dice que si no quería dejar a Kayo sola con su madre, no era solo por los maltratos, sino también por el asesino. Kenya y Hiromi le dicen lo obvio. En esas circunstancias sería muy difícil que alguien le creyera, pero que ellos quieren creerle. Satoru recuerda que Airi en el futuro le dijo algo casi idéntico y les agradece la confianza. Con la ayuda de Kazu, otro amigo del grupo que termina enamorándose de Aya, logran acercarse a ella, incluirla en su grupo y mantenerla protegida. Con las víctimas principales cubiertas, Satoru intuye algo muy inquietante. Si sus blancos siempre están protegidos, el asesino va a buscar otro objetivo, y ese podría ser Misato, una niña de su clase que últimamente anda bastante sola. Para acercarse a ella, Satoru va a un partido de hockey infantil en un estadio cercano, donde Himori le dijo que podría encontrarla, porque escuchó al maestro sugerirle a la niña que fuera ahí a distraerse. En el estadio, Satoru se encuentra a Yashiro, que resulta ser bastante aficionado e incluso amigo de los niños que juegan, y también ve a Misato, la sigue, la ve entrar al baño, pero tarda demasiado en salir, y de pronto ve a Yashiro entrando al estadio, cerca de los baños. El maestro le pregunta qué hace ahí mirando el baño de las niñas. Satoru le responde que quería hablar con Misato, pero Yashiro le responde que Misato ya se fue. A la salida, Satoru ve pasar la camioneta de la empresa de Yuki. De inmediato sospecha que el asesino lo usó para llevarse a Misato. Se lo cuenta Yashiro, y los dos persiguen el vehículo en el auto del maestro. Durante la persecución, Satoru le explica, disfrazándolo de un juego de niños, que se hace amigo de las niñas solitarias para protegerlas antes de que les pase algo. Yashiro lo escucha y admite que parece efectivo. Le pide que se ponga el cinturón, pero está oxidado, así que el maestro lo ayuda. Y en esta escena podemos ver un detalle muy claro. Yashiro trae guantes negros, muy parecidos a los del asesino que vimos al principio de la historia. Para calmar las aguas, Satoru miente y dice que su verdadero motivo siempre fue acercarse a las niñas para poder platicarles y así llenar su vacío interior y el de los demás, que lo del secuestrador era solo un pretexto. Y aquí Yashiro empieza a hablar de otra manera. Le dice que la esencia de lo bueno y de lo malo es la misma, que no son más que dos opciones que tomamos para compensar un defecto propio. Le confiesa que él mismo ha tomado medidas hace poco para acercarse a alguien y que la ha pasado bastante bien. Satoru, ingenuo, bromea diciendo que se refiere a una novia. Yashiro se ríe y responde que parece una relación romántica, que al menos es lo mismo, llenar el vacío de alguien. La situación se pone muy extraña. Para romper la tensión, Satoru abre el cajón del auto para ofrecerle un caramelo al maestro, pero no hay dulces, y Yashiro con una sonrisa le dice que ahí no va a encontrar ningún caramelo, porque el auto no es suyo. Entonces Yashiro deja caer la máscara. Sabe que Satoru le ha estado mintiendo, que actuaba como si estuviera seguro de que el secuestrador existía. Cambia la dirección del vehículo y le revela la verdad. Supo que era Satoru quien arruinaba sus planes desde el día en que lo vio seguir a Aya, así que le tendió una trampa. Le sugirió a Misato que fuera al partido y le dijo a Hiromi que estaría sola, y así Satoru apareció. Además, le había dado a Misato una bebida con laxantes y pidió comida al padre de Yuki como señuelo. Todo calculado. Y la obra nos da entonces la pieza que faltaba. Satoru había visto el nombre de Yashiro en la lista de sospechosos inicial. Lo había visto, pero no le dio importancia, porque el nombre de
su propia madre también estaba en esa lista, y también porque confiaba en él. Lo veía casi como un padre, pero él era el asesino. Yashiro lleva a Satoru a un lugar apartado, junto al río. El cinturón de seguridad está atascado y no puede liberarse. Yashiro coloca un balón de básquet para trabar el acelerador y se despide diciendo que decidió marcharse del pueblo. El auto cae al agua con Satoru atrapado dentro. Mientras se ahoga y se congela en el fondo, desesperado, Satoru hace lo único que le queda, provocarlo. Le grita que conoce su futuro y Yashiro regresa. Y aquí la obra hace una pausa para contarnos el origen de todo. Yashiro se quedó con una caja de hámsteres que alguien llevó para regalar, y al llegar a la casa los ahogó en un recipiente de agua. 3 horas después quedaba uno vivo, un hámster que sobrevivió pisoteando a los otros para mantenerse a flote. Ese espectáculo lo excitó, lo llamó Spice. Desde entonces asegura que puede ver hilos que conectan a ciertas personas, y cuando decide seguir uno de esos hilos, empuja o ataca a las otras personas que estén al otro extremo, provocando su muerte. Es como si creyera que esos hilos señalan quién debe caer. Al igual que el hámster, terminó sacrificando a los demás para poder sobrevivir. La historia de Yashiro y el hámster, aunque extraña y un poco confusa, nos explica un poco sobre su naturaleza. Lo que lo excitó no fue la muerte en sí, sino la supervivencia del más despiadado. Yashiro se reconoció en ese animal. Toda su identidad se construyó sobre la idea de ser el que sobrevive a costa de los demás. Por eso mata, no por un placer sádico simple, sino para reafirmar una y otra vez que es él quien controla el hilo, quien decide quién cae y quién no. Pero en el fondo hay una paradoja terrible. Un hombre que solo se siente vivo dominando a otros está condenado sin querer a depender por completo de estos seres. El depredador necesita su presa para existir, y por eso cuando aparece Satoru, alguien que de verdad lo ve, que entiende cómo funciona, que lo enfrenta de igual a igual, Yashiro encuentra algo que jamás había tenido, no una víctima, sino un espejo, alguien capaz de reconocer su verdadero rostro, y con eso descubre, aunque todavía no lo sepa, su propia necesidad de ser visto. Satoru no muere, pero queda en coma durante 15 años. Su madre, Sachiko, cuidó su cuerpo todo ese tiempo, usando máquinas para estimular sus músculos. Por eso, cuando por fin despierta, puede hablar y moverse, aunque no del todo. El doctor le pregunta cuál es la última cosa que recuerda, pero Satoru no recuerda casi nada. La mente que vuelve no es la del adulto cargado de conocimientos del futuro, es la mente de un niño, solo que conserva ciertos destellos que no sabe de dónde salieron. Por ejemplo, al leer un manga entiende palabras que jamás creyó haber escuchado. Es como si dos versiones de sí mismo se hubieran fusionado de forma imperfecta, dejando a un niño habitando un cuerpo adulto, con ecos de una vida que no recuerda haber vivido. Kenny ahora es abogado y Hiromi es médico, ambos lo visitan, son sus amigos de la infancia. Satoru no se esfuerza demasiado en recordar el pasado. Durante la terapia, Kayo lo visita acompañada de una niña pequeña, ahora es madre, y se casó con Hiromi. Le confiesa que se siente incómoda. Ella y los demás vivieron todos esos años con el peso de pensar que lo que le pasó a Satoru pudo ser culpa suya, y el Satoru de mente infantil sin recordar nada concreto le dice algo fundamental. Lo que le pasó tuvo que haber sido resultado de algo que él mismo quería, y que su destino solo le pertenece a él. Kayo carga con la culpa de quien siente que vive gracias al sacrificio de otro, y la respuesta de Satoru le ayuda a entender de quién son sus propios actos, porque hay una diferencia enorme entre ser una carga y ser una elección. Satoru no protegió a Kayo porque el destino lo obligara, lo hizo porque quiso, una y otra vez en cada línea de tiempo. Su sacrificio no fue algo que le hicieron, fue algo que él decidió. Al reclamar su destino como suyo, le quita a Kayo el derecho de culparse, y en el fondo le está diciendo que no le debe nada, porque él eligió eso. Satoru sigue con sus sesiones para recuperar la movilidad, y en todas ellas, una niña extraña lo observa a distancia desde los pasillos. Al platicar con ella fuera del hospital, descubre que pronto la van a operar de la médula, y tiene miedo. Satoru le dice que gracias a que ella lo observaba, él se mantenía fuerte durante las sesiones, y le devuelve el gesto, que se imagine la cara sonriente de alguien a quien quiera, y que sonría ella también. Es un consejo que sin recordarlo del todo, aprendió de Yuki, y entonces aparece un hombre llamado Manobu Nishizono. Con el mismo aspecto del maestro se presenta y le dice que él es Yashiro, que cambió su nombre al casarse, y que ahora es concejal, y que lleva 15 años esperando que despierte, aunque Satoru no recuerda nada. Así pasa el tiempo, con Satoru yendo a sus sesiones y Yashiro vigilándolo cada día. Un día, cuando Kenny y Hiromi visitan a Satoru, le cuentan que Misato fue con los años la principal recaudadora de fondos para sus tratamientos, y ahí Kenny nota algo en la mirada de Satoru, ya lo recuerda todo, así que le pregunta por qué no les ha dicho nada. Satoru responde que ya no quedan pruebas irrefutables y que no quiere involucrarlo sabiendo que no están en posición de pelear. Quiere cargar con todo solo, otra vez, pero Kenny no se lo permite. Le dice que no tiene por qué enfrentarlo todo en soledad, que lo han visitado todos los días, porque para ellos es un héroe en el que decidieron creer. Y ahí Satoru recuerda a Iri, entiende por fin que tiene compañeros en los que puede confiar, y les revela lo que sabe: el asesino es Yashiro. Así, el día antes de la operación de la niña, Yashiro lo lleva a la azotea del edificio. Al llegar, sin rodeos, le confirma que ya sabe que recuperó los recuerdos, y le revela su plan. Satoru le donó sangre
a la niña al hospital, y él mezcló un relajante con esa sangre para que al recibirla, la niña. La idea es que Satoru, devastado por la culpa de esa muerte, se aviente desde la azotea. Otros suicidios. Perfecto. Satoru le dice que después de que su padre se fuera, empezó a verlo a él como una figura paterna, y Yashiro le responde que su partida también lo afectó. Desde que Satoru cayó en coma, dejó de tener los impulsos que siempre lo habían definido. El asesino confiesa, sin querer, que su presa lo completaba, pero para Satoru, él no perdió. Le recuerda a todos los que el asesino mató en otras líneas de tiempo: Kaio, Hiromi, Aya, su propia madre, y le dice que gracias a él, ahora todos están a salvo. Yashiro no entiende por qué habla del futuro, y Satoru se lo explica todo. Confirma que pudo arruinar sus planes porque conocía su futuro, y le dice la verdad más profunda: Yashiro lo necesita. No lo mató durante el coma porque Satoru era el único que llenaba el vacío de su corazón. Satoru pasó 15 años en coma. Para él fueron cuestión de segundos, pero para Yashiro fue una enorme cantidad de tiempo que poco a poco fue generando un apego hacia él. Ante esas palabras, Yashiro se altera, y Satoru aprovecha el momento. Lo empuja y empieza a mover su silla de ruedas hacia el borde del edificio, dispuesto a aventarse. Sorpresivamente, Yashiro lo detiene antes de que caiga, y ahí queda todo confirmado. No puede matarlo. Lo estuvo observando durante años. Él está vivo porque Satoru está ahí, y eso es lo que irónicamente lo hace sentir vivo. Satoru le dice que ha vivido esta vida muchas veces, y que aunque Yashiro asesinara a sus amigos en otra línea de tiempo, no le guarda ningún odio, porque es el único en el mundo que conoce su verdadera persona. Al escuchar esto, Yashiro llora. Tiene razón, y lo suelta dejándolo caer. Luego se inclina para caer también, pero al mirar hacia el suelo, ve a Satoru con una sonrisa. Cayó sobre una colchoneta de espuma que colocaron Ken y su madre. Cayó en la trampa. Yashiro se ríe y al voltearse, ve su reflejo en el agua de un charco. El hilo que sostenía se rompió, y así lo arrestaron por intento de asesinato. La derrota de Yashiro tiene una ironía especialmente perfecta. Toda su vida, su poder consistió en no necesitar a nadie. Veía a los demás como hilos que cortar, vidas desechables sobre las cuales sostenerse. Su mayor fuerza era su desconexión absoluta, y sin embargo lo que lo destruye es precisamente haber formado un vínculo, o sea, su obsesión con Satoru. El único hilo que no pudo cortar fue el que lo unía con su propia presa. Satoru no lo derrota con violencia ni con pruebas, lo derrota entendiéndolo, reconociendo que Yashiro, el hombre que no sentía nada, había llegado a necesitar a alguien que lo viera de verdad. Porque detrás de muchas personas que aseguran no necesitar a nadie, existe una necesidad mucho más básica, aunque no se reconozca, de sentirse comprendidas, reconocidas y conectadas con alguien. Y así como Yashiro, detrás de muchas personas que aseguran no necesitar a nadie, la conexión que en toda la obra es la fuerza que salva, aquí se vuelve también la fuerza que condena al villano. Yashiro se pasó la vida alimentándose del aislamiento de otros, y al final, irónicamente, cae por su propia incapacidad de seguir estando solo. El depredador que negó todos los vínculos termina vencido por el único vínculo que no pudo evitar formar. Cuando se lo llevan, Satoru pregunta por la niña del hospital. Ken y Hiromi le confirman que está a salvo, y en ese momento Satoru dice algo que resume toda esta obra. Cuando él y los demás decidieron creer en él, lo que en realidad querían decir era queremos creer. Y sé que es algo confusa esta escena, pero ahorita te la explico. Satoru se queda pensando en esas palabras, porque comienza a pensar que creer en alguien es un concepto extraño. Si de verdad creyeras por completo en alguien, no tendrías la necesidad de decirlo. Cuando decimos creo en ti, esa palabra carga en realidad la esperanza de un sentimiento más honesto y más frágil, el de quiero creer. Y es que a lo largo de la historia, varias personas eligen creer en Satoru sin tener una sola prueba a su favor. Por ejemplo, Airi, ella lo esconde cuando todo el mundo lo cree un asesino. Ken y Hiromi lo siguen cuando su historia es imposible de comprobar. Y Sachiko lo cuida durante 15 años. Ninguno de ellos tiene certezas. Lo que tienen es algo más profundo que la certeza, la decisión de creer a pesar de la duda. Y eso se relaciona muy bien con la fe. Porque la verdadera fe no nace de las pruebas. Si tuviéramos pruebas, no haría falta ninguna fe. La fe consiste precisamente en creer aun cuando no tenemos ninguna certeza, en confiar cuando no podemos saber con seguridad cuál será el resultado. Es dar un paso hacia adelante sin garantías, simplemente porque decidimos confiar. Al final, creer en alguien es en el fondo un acto de voluntad y de amor. Es elegir apostar por esa persona aun cuando no puedes estar seguro. Y aunque eso suene un poco ilógico, es la forma más real de confianza. Toda la red de personas que salvaron a Satoru no lo hicieron porque supieran que él tenía la razón. Lo hicieron porque quisieron creer que la tenía. Y esa lección es fundamental para entender el cambio radical que vive Satoru a lo largo de toda esta obra. Satoru perdió 15 años de su vida, y aún así no los llama una pérdida, los llama su bien más preciado, porque esos años no se los robaron, los entregó, y a cambio recibió algo que al principio de la historia ni siquiera sabía que deseaba. La primera lección que este hermoso anime nos deja es la más sencilla y la más difícil de practicar.
El futuro no es algo que simplemente nos pasa, es algo que en parte elegimos. Satoru llegó creyendo que el destino era una corriente con la que no valía la pena nadar, que él no era más que un espectador con un poder incómodo, y este anime derrumba esa idea poco a poco, porque todo lo que cambia porque alguien se negó a quedarse de brazos cruzados. La segunda verdad es que el fracaso no es un final. Satoru no salva a nadie a la primera, lo intenta, falla y vuelve a intentarlo. Y su primer fracaso no fue un castigo, sino una lección que necesitaba. Satoru no había perdido por una falta de empeño, sino por empeñarse en cargar todo solo. Y piensa en esto, quizás algunas o muchas derrotas no vienen de cerrarnos una puerta, sino a enseñarnos que llevamos demasiado tiempo intentando abrir la equivocada. Y de ahí nace la tercera. Las conexiones humanas salvan vidas, literalmente. El aislamiento de Satoru no lo protegía, lo debilitaba. Lo que parecía su mayor ventaja, no necesitar a nadie, era en realidad su herida más profunda, y solo gana cuando aprende a confiar, a apoyarse y a dejarse acompañar. Su fuerza nunca estuvo en el poder, sino en la red de personas que se negaron a dejarlo solo. Y todo eso abarca algo todavía más simple, la empatía. No la empatía como sentimientos, sino como acto, como esa forma de poner atención en el entorno o en las personas que se convierte en protección. Satoru cambia el mundo cuando se molesta en ver de verdad a quien nadie veía, en leer el dolor escondido donde los demás solo veían silencio. Así que volvamos a la pregunta del inicio, esa persona en tu memoria a la que pudiste haber salvado, ese momento en el que bastaba una palabra y no la dijiste, ¿qué pasaría si pudieras volver? Y no puedes volver, pero esa nunca fue la pregunta importante, porque lo que de verdad cambió el mundo de Satoru nunca fue el poder retroceder en el tiempo, sino el coraje de no quedarse quieto, la humildad de dejarse ayudar y la decisión de interesarse de verdad por alguien más. Y eso, a diferencia del revival, sí está al alcance de cualquiera, hoy y ahora. Pero también hay que entender la diferencia entre tener amigos con quien pasar el rato y tener compañeros en quien confiar de verdad. Los primeros están cuando todo va bien, los segundos aparecen cuando todo se derrumba, no porque tengan la certeza de que vas a salir adelante, sino porque eligen creer en ti, y esa apuesta voluntaria, hecha sin garantías, es la forma más alta de amor que existe entre las personas. Entonces, en el mismo puente bajo el cual se escondió cuando era un fugitivo, mientras relee su propia obra, Satoru ve una mariposa azul, la señal de siempre, pero esta vez no anuncia una tragedia que evitar. Esta vez la mariposa lo guía hacia alguien que lo está esperando, a Eri, y ella dice: nunca deje de creer. Y ese es el último mensaje de Erased, no la fantasía de viajar en el tiempo, sino la certeza de que el futuro no se cambia con gestos pequeños, quedarse cuando es más fácil irse, intentarlo de nuevo después de fracasar, pedir ayuda en lugar de cargarlo todo solo, o confiar en alguien cuando no hay ninguna prueba de que debas hacerlo. Satoru tuvo el poder del revival, nosotros no, pero todos tenemos cada día el poder que de verdad importa en esta historia, el de dejar de ser espectadores y empezar a actuar, el de mirar a alguien que está sufriendo y decidir no pasar de largo, porque a veces salvar a alguien no requiere cambiar el pasado, solo requiere estar ahí cuando más nos necesitan.